Y leemos el texto que leímos la vez pasada. Dice 1 de Pedro 4:4, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hasta ahí, hermanos. Ocupen sus lugares. Ocupen sus lugares. Vamos a estar leyendo, vamos a estar utilizando la primera carta de Pedro en el capítulo 4. ¿Saben que esta carta de Pedro se escribió hace cerca de 2000 años, del año 62 al 65 después de Cristo? Y el problema que había, lo que vemos aquí plasmado en el capítulo 4 de Pedro, había un problema dentro de la iglesia, pero el apóstol Pedro, hermano, quien anduvo con el Señor Jesús, nos da un modelo de cómo vivir la vida cristiana. Si bien es cierto, los primeros 7 versículos hace una exhortación acerca de la vida cristiana y el problema que había con algunos hermanos que tenían problemas con tratar de volver hacia atrás. Recordemos en el contexto, ¿sí? Recordemos en el contexto que al principio, en el capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Y a quién estaba dirigida la carta de Pedro? A los expatriados de la dispersión, o sea, a los que estaban siendo perseguidos y que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran hermanos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que estaban siendo perseguidos. A ellos, hermanos, el apóstol Pedro les escribe esta carta. Y sabe que el tema central del apóstol Pedro es la vida cristiana, y es la vida cristiana. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo de este capítulo 4 cómo, hermanos, vemos a un Pedro diferente. Yo veo aquí en este capítulo 4, hermanos, a un Pedro diferente, a un Pedro, hermanos, que fue cambiado y transformado por el Señor. Un Pedro que, a pesar de haber caminado con el Señor 3 años y medio, ¿sí?, no fue hasta que el Señor Jesús resucitó y se les aparece por 40 días con pruebas indubitables. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, por 40 días se les apareció, ¿sí?, con pruebas indubitables, ¿sí? Los discípulos, recordemos que cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan quién estuvo con el Señor Jesús? Solamente uno, ¿sí? Solamente uno, Juan, el discípulo amado, ¿sí? Y el resto de los discípulos, hermanos, se fueron a pescar. Estaban desanimados, pues no entendían de momento. La palabra dice que ellos tenían velado el entendimiento, no entendieron, ¿sí?, lo que había acontecido cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, para ellos, hermano, aparentemente todo va terminado. Se van a pescar, se van todos, hermano. Si bien es cierto, anduvieron juntos con el Señor, mas cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, ellos se van a pescar. Y no es hasta que el Señor Jesús se les aparece y les enseña y les demuestra que aquello que les venía diciendo, hermanos, ellos no entendieron cuando el Señor Jesús dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero se refería
a su resurrección. Y ahí en el capítulo 1 de Hechos se les aparece y les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, ¿sí? Y fue en el aposento alto donde 120 hombres y mujeres que le creyeron al Señor estaban unánimes orando y creyéndole al Señor, ¿sí? Orando porque, hermanos, desde que Jesús se les aparece ya todo es diferente, ya la cosa cambia. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y ahí están 120, ¿sí? En el aposento alto, orando, unánimes quiere decir que estaban en un mismo sentir, quiere decir, hermanos, que la presencia de Dios, la vida de Jesús en sus vidas los unía, y eso les daba una fuerza, y eso les daba, hermanos, poder para buscar al Señor, para creer que esa promesa que Jesús les dio iba a ser una realidad. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 1, dice que estaban todos unánimes cuando de repente sobrevino un estruendo como de un viento recio, ¿sí? Que llenó toda la casa, dice, y el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Dice la palabra del Señor que se apareció el Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidos en cada uno de ellos, y cada uno de ellos empezó a hablar nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y en medio de esos 120 estaba Pedro el impetuoso, Pedro el que les dije que dice la palabra que andaba armado y que le había cortado la oreja de Malco, ¿sí? Un soldado romano, ¿sí? Pero ahora tenemos un Pedro, hermano, que se levanta porque ahí la gente comienza a murmurar y no entiende la gente lo que está sucediendo con aquellos 120, y los ven y ven que hablan de manera diferente. Algunos los entendían, algunos otros no. Dijeron: esos están ebrios, ¿sí? Estos están ebrios. Algunos no entendían lo que sucedía, pero ¿quién fue el que se puso en pie? Pedro. Y dijo: estos no están ebrios, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Estos no están ebrios. Lo que ustedes no saben es que Jesús nos mandó. No lo dice textualmente, pero yo se lo hago literal. Digo, no es literal, yo se los explico. Esos no están ebrios. Lo que el Señor Jesús nos mandó, que no nos fuésemos de Jerusalén hasta que fuésemos investidos, y ahora la presencia del Espíritu Santo ha venido a investir la vida de aquellos 120, hermanos, que allí en ese momento Pedro ya no es el mismo. Ahora tiene la presencia de Dios, tiene el Espíritu Santo en su vida, guiando y dirigiéndolo, y lo levanta a dar un mensaje poderoso donde 3,000 personas fueron salvas, y luego 5,000 con el mensaje poderoso, hermanos, que el Pedro impetuoso ahora da. Y ahora yo lo veo aquí. Ahora lo veo aquí en el capítulo 4, hermanos, como un pastor con un amor que habla a la congregación, a la iglesia, de los hermanos que estaban siendo perseguidos, porque saben que no nada más Pedro fue encargado también el autor del libro de los Hebreos, hermanos, en los Hechos vemos que estaba siendo perseguida la iglesia. ¿Y saben por quién? Primero fue Nerón. Él desató una persecución
pero implacable contra los cristianos. Les dice la palabra, contra los del camino, aquellos que iban predicando el mensaje de Jesús, ¿sí? Y ahora aquí, en Primera de Pedro, capítulo 4, vemos a un pastor, a Pedro, hermano, ya después de haber caminado con el Señor, ya después de haber experimentado la vida de él, de ir de iglesia en iglesia, de hermanos, a veces, en una ocasión fue reprendido por Pablo, mas sin embargo Dios va formando. Esa es la formación del creyente, del cristiano. Es así como Dios prepara a sus siervos, hermano. Y aquí tenemos a un Pedro, hermano, en esta carta, en este capítulo 4, yo veo un amor precioso, como un pastor, hermano, que le habla a su congregación, a una congregación. Si bien es cierto, los primeros 7 versículos habla acerca de la vida cristiana y los problemas que tienen algunos de los hermanos con el pecado, pero luego comienza a hablarles, hermano, de cómo debemos ser los cristianos, cómo debemos atender y tratar a los hermanos. Pero ahorita vamos a ver. Les decía yo, el tema central es cómo andar en la voluntad de Dios. Y hago una pequeña recapitulación. Cómo andar en la voluntad de Dios. Y les comentaba que cuando hablamos de cómo andar en la voluntad de Dios, pudiéramos pensar que este es un tema un poco audaz, un poco, para muchas personas pudieran pensar es un tema atrevido, porque ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios, de ese Dios grande y maravilloso, ese Dios omnisciente, ese Dios que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar? ¿Cómo podríamos nosotros conocer la voluntad de Él? Y si la conociésemos, hermanos, ¿cómo pudiésemos el ser humano, sí? ¿Cómo pudiera el ser humano satisfacer los designios de Dios si estamos afectados por lo que sucedió en Edén? El pecado nos afectó, ¿sí? Y hermano, cuando el creyente, una cosa es que el creyente va a entender la voluntad de Dios. El que no conoce a Dios no va a entender, ¿sí? Mire, les decía, Dios no nos ha dejado desamparados. Dios dejó su palabra. Dios nos dejó a través de la palabra, hermano, escrita, su voluntad, y para que la entendamos. Y veíamos que Dios nos había provisto de diferentes armas. Dios ha proveído al creyente, al cristiano. Primero hablábamos de la regeneración, que es la vida de Cristo en el creyente, en el cristiano, cuando por la fe nos apropiamos de esa salvación. Y cuando la vida de Cristo es formada, es puesta en la vida del creyente, podemos entender la voluntad de Dios. También, hermano, tenemos el Espíritu Santo que Dios ha dejado para que nos guíe, para que nos capacite para poder entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y de esa manera poder entender y hacer la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que aquí en el hacer la voluntad de Dios podemos darnos cuenta que las fuerzas humanas no tienen nada que ver. Es obra de Dios, es obra de Él. Él nos
regeneró, Él nos cambió, Él nos transformó, Él puso su vida en nosotros y es la vida de Él, es su Espíritu la que abre el entendimiento en cada uno de nosotros para poder entender cuál es su voluntad, ¿sí? De tal manera que en nuestras fuerzas no lo vamos a entender, es obra de Él. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, ¿sí? No te conformes a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo dice en Romanos que transformemos nuestra mente, ¿sí? Sí, que nuestra mente tiene que ser transformada para poder entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Estamos hablando de cómo andar en la voluntad de Dios. Transformar es un cambio profundo. Transformar es un cambio de lo que soy a lo que Dios quiere que sea, ¿sí? Transformar. Pero déjeme decirle, hermano, en esta mañana, yo le pregunto, ¿puede usted transformar su mente? No, nosotros no podemos. ¿Cuántas veces tratamos de cambiar? Solamente Cristo cambia. Solamente Cristo puede mover y cambiar lo más interno de nosotros. Solamente Cristo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, de tal manera que es obra de Él. Sí, es obra de Él. Renovar es volver a tener vida, algo. Transformar y renovar la mente del ser humano es solamente Cristo lo hace. Solamente, hermanos, es Él el que hace el cambio y la transformación en la vida del ser humano. Les decía yo, y utilicé una palabra la vez pasada, les decía que nadie puede cambiar el chip de las personas, pero me refería, no lo expliqué, pero les digo, el pensamiento del hombre cuando está cautivo, dice la palabra del Señor que el Dios con minúscula de este siglo es el que ciega el entendimiento de los incrédulos. Entonces nuestro entendimiento está cegado. Ese chip que yo le llamo, ese entendimiento está cegado, ¿sí? Para que no resplandezca la luz de Jesucristo, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que Jesús dice, yo soy. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermano, el único que cambia, el único que puede traer transformación para poder entender la buena voluntad agradable y perfecta de Dios es Él mismo, es Jesús, es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Por otro lado, vimos, no voy a entrar, porque si no termino otra vez, no voy a entrar a todo lo que vimos la anterior vez, pero una cosa sí, hermanos, el apóstol Pedro, está hablando a la iglesia, a una congregación, a ser diferentes, y comienza, nada más voy a mencionar 2 versículos y luego nos vamos a donde nos quedamos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿sí? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Se acuerdan que vimos este versículo? Dice,
que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. ¿Y cuál era el pensamiento de Cristo? Pues primero, Él, hermano, murió al yo. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, a pesar de Él iba a entregar su vida, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, hermano, nos dice Pedro, fíjese, está hablando a los hermanos. Sí, eso estaba aconteciendo hace cerca de 2000 años atrás, y Él les habla de una manera amorosa y les dice que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. Y luego dice el verso 2, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Entonces, para andar en la voluntad de Dios tenemos que tener, hermano, armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Y dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la pregunta obligada que debíamos de hacernos en esta mañana, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea en la vida del ser humano? Primero, hermano, que le conozcamos y que seamos salvos, que honremos al Hijo. Dice el Salmo 2:12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces la voluntad de Dios es primero que seamos salvos, que le conozcamos. En segundo lugar, que honremos al Hijo, ¿sí? En tercer lugar, hermanos, dentro de la voluntad de Dios, es que el creyente cristiano viva una vida de santidad. Ay, hermano, ya empezó. Una vida de santidad. No puedo, o sea, mire, hermano, ¿qué significa vivir en santidad? Estamos hablando de entender cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es que andemos en santidad. Santidad es que somos separados del pecado para Cristo. ¿Sí? Él, cuando nosotros venimos al Señor, cuando en su misericordia Él puso su mirada en nosotros y a través de la fe le confesamos y le recibimos, Él ya nos separó para Él ya nos separa del pecado, ¿sí? Y ahora somos de Él, ¿sí? Y a partir de ese momento comienza la vida cristiana. A partir de ese momento nuestro caminar es diferente, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque ahora Él es el centro de nuestra vida, porque ahora es el Rey de nuestra vida. Entonces comenzamos a un caminar, el caminar del creyente. Pedro lo describe como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el caminar del creyente, del cristiano, es que conocemos al Señor, hermanos, y en ese principio, hermanos, a veces nos enfrentamos a un sinnúmero de cosas, de rechazos, de negatividad de parte de nuestros amigos, de nuestros familiares. Pero ¿qué? No, pues ahora Cristo vive en mí y yo ya no te puedo seguir, ya no te puedo acompañar a donde antes iba. Por eso dice, ahorita leímos a Pedro en el versículo 2, ármate del pensamiento de Cristo para que ya no andes en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino para que andes en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces,
Estamos caminando, empezamos el caminar cristiano y en ese caminar, hermano, en ese caminar debe de haber una búsqueda donde a través del conocimiento que vamos adquiriendo del Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través de buscarle, la vida de Él está siendo formada en cada uno de nosotros, en usted, en mí. El apóstol Pablo tenía mucho interés en que los hermanos conocieran al Señor y Cristo fuera formado en su vida. En cierta ocasión él dice: hijitos, por quienes vuelvo a padecer dolores como de parto. Mire lo que sentía el apóstol Pablo, hermanos: por quienes vuelvo a padecer dolores como de parto. Hermanos, no sé, las que pueden hablar de esto son las mujeres. No sé qué tan dolorosos son los dolores de parto. Son muy dolorosos, por lo que yo sé, por lo que sí. Pues así se sentía el apóstol Pablo. Decía: hijitos, por quienes vuelvo a padecer dolores como de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo tenía una carga por los hermanos porque no veía la vida de Cristo, y el dolor que él sentía, dice, lo comparaba a los dolores como de parto, ¿sí? Porque lo que él perseguía, lo que él buscaba cuando él ministraba, cuando él edificaba la iglesia, es que la vida de Cristo fuera formada en ellos. De tal manera, hermanos, volvemos ahora a la santidad. En la medida en que le buscamos, en la medida en que Dios está siendo formado en nosotros, ¿sí?, Él va santificando nuestra vida. La vida de Él cuando Él se entroniza en su vida y en mi vida, hermano, sucede algo espectacular. Es obra de Él y del Espíritu Santo. Algo espectacular, porque no se va a dar cuenta, no se da cuenta usted, no nos dimos cuenta, pero de repente, hermano, nuestras prácticas que antes traíamos, hermanos, las vamos haciendo a un lado. No te das cuenta, porque Dios está tomando control de tu vida, porque Dios está santificando tu vida, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en tu vida, y eso hace, hermanos, que el caminar del creyente, del cristiano, sea diferente, que el caminar ya no sea el mismo que venía haciendo. Por eso, hermanos, es importante, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Sí, gloria a Dios, hermano, porque Dios quiere, Dios anhela un pueblo que le alabe, que le glorifique, que sea santificado por Él. Y ahí en esto, hermano, aquí en esto, el ser humano, nada tenemos que, lo único que podemos poner es la disposición, la obra, la santificación en la vida del creyente, del cristiano. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, y puedo hablarles de la voluntad de Dios, ¿sí? Dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo es que si me dices que soy salvo y Él está siendo formado en mi vida, me dices que por qué la palabra dice que sin santidad, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Porque, hermano, el creyente, el cristiano, el que ha sido redimido, el que ha sido transformado, el que ha sido cambiado por el Señor, no puede tener su mirada fuera, ¿sí? No puede tener su mirada fuera de los caminos del Señor. Sí, por eso dice sin santidad, sin esa búsqueda de Dios, sin ese caminar, sí, con Dios en sus caminos, y sin la búsqueda y el escudriño de la palabra, no se puede avanzar. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que es necesario que estemos conectados a Él, que su vida, que su Santo Espíritu, hermano, esté reinando y gobernando nuestra vida. Amén.
Bien, ahora vamos a pasar, nos quedamos la anterior vez leímos hasta Primera de Pedro 4:6. Ahora dice Primera de Pedro 4:7. En la continuación dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay tres aspectos de los cuales habla el apóstol Pedro aquí en este versículo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Él hace alusión, hermano, primero a los tiempos finales. El fin de todas las cosas se acerca. Hermano, estamos viviendo hoy tiempos proféticos. A usted y a mí nos está tocando vivir tiempos proféticos donde vemos el cumplimiento de una gran parte de la profecía, ¿sí? Vemos el cumplimiento de muchas de las profecías que nuestro Señor Jesús y los profetas hablaron, ¿sí? Yo he escuchado algunos hermanos que dicen: es que ya se cumplieron todas las profecías. Miren, yo guardo mi distancia y mis respetos, pero una cosa sí es cierto: estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos donde usted y a mí nos ha tocado vivir. Dios en su infinita misericordia nos tiene aquí, hermanos, viendo los acontecimientos. Voltea hacia donde quiera voltear y va a ver si es hacia Israel, si es hacia cualquier parte del mundo, y va a ver, hermano, y busque y analice Mateo 24, el Señor Jesús les da señales, ¿sí?, acerca de lo que había de acontecer antes de su venida a los discípulos, ¿sí? Y el apóstol Pedro dice en ese verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Tanto Pedro como Pablo, tanto Juan como Judas, ¿sí?, todos estuvieron interesados en alertar a la iglesia de los tiempos finales. Yo doy gloria a Dios, hermano, porque usted y yo formamos la iglesia del Señor. Si bien es cierto, dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Una cosa sí es cierto, hermano, una cosa sí es realidad. Antes que los juicios de Dios vengan sobre esta tierra, la iglesia del Señor se va con Él. La iglesia del Señor, hermano, nos vamos con Él, ¿sí? Nos vamos con Él. Y gloria a Dios, porque esta esperanza, hermano, esta esperanza de la iglesia es gloriosa. Es gloriosa para usted y para mí. Y ahora dice el apóstol Pedro, y dice, en segundo lugar, dice: sed pues sobrios. Y habla de sed sobrios, dice, significa evitar contaminación con las costumbres paganas y mantener una posición ética, ¿sí? Sed sobrios es mantener una posición ética de tal manera que el mundo, hermanos, podamos conquistar el respeto de ellos, ¿sí? Ser sobrios nos lleva a mantener una posición ética, ¿sí?, de tal manera que la gente que nos rodea diga: nos respetan, no porque seamos, porque vive en nosotros, porque nuestro caminar es diferente. Dice, sed sobrios, ¿sí? Ser sobrio significa que somos capaces de dominar todo lo que quiere atacarnos, ¿sí?, lo que quiere jalarnos para el mundo, ¿sí? Sabe que la palabra
sobrio viene del griego sofroneo, que significa mente despierta, mente abierta, mente atenta, ¿sí?, a todo lo que acontece. Y el apóstol Pedro dice, ¿sabes qué? Estén atentos, despiertos, sed sobrios. Primero nos habló de que el fin de todas las cosas se acerca. Luego nos dice, sed sobrios. Y por último dice, que velemos en oración. Velad es estar en... Velad, hermanos, es que estar atentos. Velar es que cuando una persona que trabaja de velador, hermano, ¿cuál es su función? El trabajo es estar despierto toda la noche, ¿sí? Pues vela de noche, porque de día, pues no sé si le llama velar también, pero las personas que cuidan negocios velan, se les paga porque además se les llama veladores, ¿sí? Ay, tengo un velador porque ellos cuidan el negocio. Quiere decir que toda la noche están despiertos. Dice el apóstol Pedro, hermanos, que también velemos en oración, porque la única manera de conocer los tiempos, la única manera de conocer la voluntad de Dios es que yo esté velando, que yo esté buscando al Señor, que yo esté buscando. O sea, velar no significa nada más que voy a estar despierto toda la noche. Yo estoy buscando al Señor en una búsqueda que me lleve, hermanos, a tener una íntima relación una relación personal con Él, hermanos. Nosotros no predicamos, no somos religión. Nosotros predicamos a un Cristo, hermano, que tiene una relación con el creyente, con el cristiano, que por eso es que lo amamos. Por eso es que, hermanos, entrañablemente, hermanos, anhelamos estar en su presencia. Leía los cantos las letras de los cantos, están preciosas, hermanos. Desde que la primera lectura, cuando leía el Salmo 103, la hermana Selene, que decía, nuestra hermana Selene decía una parte, a mí me tocó, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Sí? No sé si lo recuerdan, así dice el Salmo, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Sí? Entonces el velar es una búsqueda que nos va a llevar a una conexión muy especial con Dios. Y mire, a ver si alcanza a entender el amor del apóstol Pedro. Él quería que los hermanos no se salieran, sino que fueran diferentes, y que donde estuvieran, hermanos, pudieran decir, este es un hijo de Dios, este es un hijo de Dios, porque a pesar de tener persecución, ellos llevan el nombre de Cristo en alto, porque a pesar de estar siendo perseguidos, ellos hablan de la grandeza del Dios al cual sirven. Gloria a Dios. Y luego aquí vemos en el siguiente versículo, el apóstol Pedro cambia el mensaje. Ahora nos enseña cómo servir a los que nos rodean. ¿Sí? Si bien es cierto, pudiéramos pensar, ay, hermanos, que esto es fuerte. Pues sí, el apóstol Pedro confrontó la situación que estaban viviendo en aquel entonces. Pero ahora dice el verso 8, ahora hay un cambio. Hermanos, esta es la vida cristiana práctica. ¿Sí? Dice, ante todo, dice el verso 8, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ok, ahora dejamos atrás lo de ser sobrios y velad. Ahora dice ante todo tener entre vosotros
ferviente amor. Sí, normalmente el amor que practicamos es un amor ocasional, un amor político casual, ¿sí? Donde nos saludamos, donde nos vemos algunos, ¿sí? Algunos convivimos. Pero lo que el apóstol Pedro dice, ¿sí? Que tengamos un ferviente amor. Y un ferviente amor, hermanos, un ferviente amor es algo más profundo, es un amor intenso, un amor extenso, un amor abundante, dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo yo voy a sentir eso? Pues cuando Cristo está en tu vida lo vas a sentir. Yo recuerdo, hace unos días me habló un hermano de Anáhuac. Y yo recuerdo cuando él se convirtió al Señor. Es más, le dicen el Copitas, ya se han de imaginar. Se le quedó el hermano Copitas, porque le pegaba duro. Pero un día Cristo llegó a su vida. Un día Cristo transformó su vida. Y yo recuerdo que este hermano andaba en la plaza de Anáhuac. Anáhuac tiene una plaza que es redonda y todas las calles son redondas. Y él les gritaba que Cristo les ama, y gritaba como desesperado, porque cuando él pudo conocerlo, hermano, cuando él pudo experimentar el toque de Dios, hermano, él veía a los hermanos y decía: ya no los veo como mis enemigos, ahora amo a las personas. Y él quería que todos, hermano, conocieran el Cristo que estaba en su vida. Y uno decía: se volvió un poquito loco. No, se volvió loco por Cristo. Sí, gloria a Dios. Dice Pedro: ármate de un ferviente amor, un amor intenso, un amor que sobrepasa todo lo demás, hermano. Y a veces en la vida, el apóstol Pedro está enseñando a la iglesia cómo vivir la vida cristiana práctica. Discúlpenme. Sí, un ferviente amor. Y la pregunta obligada es: ¿podemos practicarlo usted y yo? Ferviente es una entrega, ferviente es una intensidad. Sí, a veces vemos un que otro hermano que con ese amor que nos tratan, y uno a veces hasta se queda pasmado, pero no entendemos. Es la vida de Dios, es la palabra de Dios que está siendo formada en la vida del creyente. Es la palabra de Dios que hace al creyente, al cristiano, caminar en la voluntad de Dios. Dice, y hermano, y dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hermanos, el amor puede, a veces vemos a un hermano que puede fallar, hermano, que puede ofendernos, pero cuando ese ferviente amor está presente, ni le vas a poner cuidado, si vemos que está mal, no lo vamos a dejar, le vamos a decir: ¿sabes qué? Estás mal aquí. Pero, hermanos, hay una palabra que se llama empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando eres empático, hermano, y el amor ferviente está en tu vida, le perdonas todo. Dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Porque podemos pensar: yo puedo estar en ese lugar, ¿sí? Pero gloria a Dios, hermano, porque vemos aquí. Mire, vamos a ir desarrollando esta capítulo 4 de Pedro. Dice, ahora miren lo que dice el verso 9. Hospedaos los unos a los otros, ¿qué? Sin murmuraciones. ¿Cuándo
fue la última vez que usted hospedó a alguien en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que hospedamos a alguien en tu casa? Dice Pedro. Bueno, primero dice, tengan ferviente amor y el amor cubrirá multitud de pecados, y luego hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si bien es cierto, hermano, en los tiempos que fue escrita la carta de Pedro, hermano, la iglesia estaba siendo perseguida y algunos hermanos llegaban a un lugar para resguardarse, y los hermanos ya sabían y les abrían la puerta de su casa, y ahí en su casa encontraban un lugar seguro, un lugar donde descansar. Así dice el apóstol Pedro, hospedaos los unos a los otros. ¿Qué más dice? Sin murmuraciones. Sin murmuraciones. O sea, porque podemos hospedar a una persona y luego se va, y luego ¿qué dice uno? Y no tendió la cama, y desayunó y no lavó los trastes. No, sí. Hospedados sin murmuraciones. Hermano, fíjese, mire la manera de cómo el apóstol Pedro, hermanos, está guiando y dirigiendo a la iglesia, enseñándonos que la vida cristiana, hermano, es diferente a todo lo que venimos conociendo, a la manera de conducirnos. Dice, luego dice el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y yo le pregunto, ¿ha recibido usted algún don de parte de Dios? ¿Ha recibido algo de Dios? Pues dice la palabra del Señor que lo ministremos, que lo compartamos con los hermanos. Ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te ha dado un don, hermano, no lo guardes. Si Dios te ha dado un talento, no lo guardes. Ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, hermano, porque Dios, hermano, a su iglesia da dones, ¿sí? Y ministerios. Bueno, enseguida viene ese tema. Pero si Dios te ha dado un don, ministralo. No te quedes con él, no te quedes guardado, ¿sí? Ministralo. Hoy acabamos de, bueno, yo creo que mi esposa debe de terminar. No sé, para los que saben, tenemos un seminario bíblico. Ya terminamos las clases, mi esposa debe terminar el martes este ciclo. Se necesitan maestros que apoyen en la enseñanza, ¿sí? Claro, tiene que estar, debemos de capacitarlo. Pero dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí? Si Dios te ha dado un don, ministralo. Tenemos pendiente con el pastor Gómez una reunión con matrimonios de donde pensamos capacitar, porque esta iglesia tiene que ser estamos llamados, hermano, a ser una iglesia que comparta, que ministre, ¿sí? Que comparta las buenas nuevas. En esta iglesia, hermano, no en cualquiera, predicamos el mensaje de la palabra. Se predica la palabra, hermano, y por años nuestro pastor nos ha enseñado y ha despertado en algunos de nosotros ese deseo de escudriño de la palabra, ese deseo de conocer más y más. ¿Para qué? Para que yo sea santo y esté delante. No, para que lo ministre. Estamos enseñando. Hermanos, quisiéramos que más hermanos de la iglesia entraran a las clases
estamos enseñando a gente, a hermanos de otras iglesias, sí, de otras iglesias. Es más, yo paré hace 2 semanas y los hermanos del grupo están preguntando, ¿y cuándo? ¿Y qué? Que ya no hay clases, ya no hay clases. Y pues tenemos un tiempo de preparación para el siguiente ciclo. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, no a lo que yo crea. Si alguno ministra, ¿ministra qué? Conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué cosa? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Que dice, si alguno habla, hace dos separaciones. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno enseña, si alguno habla, se está refiriendo, si alguno predica, predique conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno enseña, ministre conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, ¿sí? Para que sea Dios glorificado en todo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mira, hermano, entienda una cosa. Yo analizaba antes de subir, y analizo y veo, hermano, la obra que Dios está haciendo aquí en la iglesia, con su iglesia, ¿sí? Hermano Edgar, damos gracias a Dios porque Dios te dio la victoria. ¡Es Dios! Si tú pudiste arreglar tu estatus legal, usted, hermana, pudo arreglar su estatus legal, es porque Dios, ¿sí?, tiene cuidado, porque Dios, hermano, está atento a nuestras necesidades. Si Dios te sacó de una enfermedad, si Dios nos sacó de algún padecimiento, es a Él al quien debemos darle la gloria y la honra, porque Él, dice Pedro, que todo es por Él y para Él. A Dios será la gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque hace rato lloraba, hermano, solo allí, porque veía a Santiago tocar la batería y decía, Señor, qué grande eres. Y a Él sea la honra y la gloria. Dios es el que hace todo en nosotros. ¿Sí? Dice, si alguno hable palabra, si alguno enseña, si alguno ministre conforme al poder que Dios da para hacerlo, para que en todo sea glorificado Dios. Mira, no sé si se da cuenta de la manera en que el apóstol Pedro está hablando a la iglesia y está hablándonos de la vida cristiana. Una manera preciosa. Un Pedro, hermano, completamente transformado. Ahora es un pastor, hermano, preocupado por la salud de la iglesia. Preocupado porque los hermanos que estaban siendo perseguidos fueran instruidos. Y luego dice el verso 12. El verso 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os se sorprenda del fuego de prueba. La vida del creyente, del cristiano, hermano, no es que estamos, no estamos exentos de pasar pruebas y dificultades. ¿Quién en esta mañana, si yo le pregunto, quién no
ha pasado por pruebas? Todos, ¿sí? Todos hemos pasado por pruebas. Por pruebas, Pedro le llama, no os sorprendáis de la prueba, del fuego de prueba que os ha acontecido, como si alguna cosa extraña, ¿sí?, os aconteciese. ¿Sí? No se sorprendan, ¿sí? No se sorprendan, ¿sí? Dios tiene control de todo, hermano. El apóstol Pedro quería que entendieran los hermanos, si están siendo perseguidos, ¿sí?, no te sorprendas, ¿sí?, más bien gózate, porque en todo Dios es glorificado. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, dice Pedro, ¿sí? Si no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha acontecido, ¿sí? No, por el contrario, gózate por los padecimientos de Cristo, ¿sí? Por los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria, ¿cuál es la revelación de su gloria? Cuando Él viene por su iglesia, cuando Él viene por segunda vez, ¿sí? No viene, cuando viene por su iglesia, no viene aquí en la tierra, es en las nubes, dice. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, de tal manera, hermano, que el creyente, el cristiano, si pasamos por pruebas de fuego, hermano, gózate. ¿Por qué? Porque hay grande galardón. Porque mire cómo el apóstol Pedro, hermano, está hablando de una manera preciosa y enseñando la vida cristiana práctica, ¿sí?, la vida práctica del creyente, del cristiano, de cómo vivirla, cómo movernos en la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En su Mateo dice, bienaventurados, Mateo 5:11, sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones adversas, a veces de enfermedad, a veces padecimientos, a veces falta de trabajo, a veces desintegración en la familia, a veces tantas cosas que acontecen en nuestra vida, tantas situaciones a las que nos hemos enfrentado, hermano. Y dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Mateo dice en el versículo 5:12, dice, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande. Porque si persiguieron a los profetas, así también lo van a hacer con vosotros. Pero dice el apóstol Pedro, en esta carta nos enseña la vida cristiana práctica, es que vamos a pasar por pruebas y dificultades, por situaciones adversas, unos más que otros, unos menos. Pero en medio de todo, hermano, sabemos que hay grande galardón, porque Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días Él está con nosotros, pendiente como poderoso gigante, atento a nuestro clamor, atento a nuestra necesidad. Sí, pero dice el apóstol Pedro, gózate, gozaos. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados significa 3 veces feliz, ¿sí? Porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice? Reposa sobre vosotros. El Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros. Gloria a Dios. Ciertamente de parte de ellos
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice el verso, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. O sea, no te desvíes, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde parecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Hagan el bien. Nosotros no estamos llamados para hacer el mal. La vida de Dios, en la vida del creyente, el glorioso Espíritu de Dios, dice Pedro, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Y que hagamos el bien. Esta es la vida práctica del creyente, del cristiano. Si bien es cierto, hermano, quizás al principio pensamos, ay, Pedro, ¿qué trae? Pero, hermano, es una carta preciosa de edificación para la iglesia del Señor. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha hablado en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. A mí me toca, dice, amar con ferviente amor. Que soy franco, con una intensidad. Señor, ponme ese ferviente amor, porque, o sea, si bien amo a los hermanos, pero no con esa intensidad que el apóstol Pedro dice que amemos. Que Dios ponga en nosotros, hermano, su Espíritu nos guíe y nos dirija en este caminar glorioso de sus caminos. Esta es la vida cristiana práctica de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Póngase de pie. Aquí vamos a terminar. Son las 12. Es la hora de concluir nuestro servicio. Antes de orar para despedirnos, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien que tenga alguna necesidad en esta mañana y que quiera que oremos por ella? Amén. Nuestros hermanos, gloria a Dios. Amén. Voy a invitar a mi hermano Santos y su esposa. Hermano, acompáñenos. Al principio, antes de iniciar el servicio, nuestros hermanos siempre están allá atrás en un cuartito orando. Hoy orábamos juntos por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades de su iglesia. Lo que usted escribe, ellos se las llevan allá y allá están orando. Hoy nos tocó juntos orar por las necesidades de que cada uno de ustedes ha escrito. ¿Alguien desea pasar y que nuestros hermanos juntos oremos por su necesidad? ¿Alguien quiere pasar? ¿Desea? Siente. Voy a pedir a mi esposa. Mi hermana mí. Hermana Glenda, ¿gusta pasar? Vamos a orar, vamos a unirnos. Hermana, nos ayuda a orar. Paz, hermano, si usted tiene. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la participación de tu palabra. Te damos gracias, Dios.